Hola a todos, en este video vamos a configurar el módulo CCP del microcontrolador PIC 18F4550 en modo PWM. PWM significa modulación por ancho de pulso y nos dice que es una señal cuadrada que oscila entre 0 y 1, la cual se utiliza para modificar la cantidad de energía que se envía a una carga, permitiendo controlar la intensidad de brillo de LEDs, velocidad de motores DC, servomotores, etc. Como podemos observar en la animación, dependiendo el ancho de pulso, vamos a poder variar la cantidad de energía que se le va a enviar a una carga, y con esta señal de una cierta forma nos va a permitir controlar la intensidad de brillo de LEDs, velocidad de motores DC, incluso el PWM se utiliza para controlar servomotores. En una señal de PWM, lo que se varía principalmente es el ciclo de trabajo, o también conocido como duty, y lo que se modifica es el tiempo en alto de la señal de PWM. Dependiendo el tiempo en alto de la señal, será el porcentaje del ciclo de trabajo, que puede ser de 0 a 100%. Como podemos observar en esta imagen, dependiendo el porcentaje del ciclo de trabajo, va a ser la cantidad de energía de la carga. Para poder generar la señal de PWM utilizando el microcontrolador, se hará uso de los módulos CCP. CCP son módulos internos que trae el microcontrolador, y dichos módulos se pueden configurar en tres modos, los cuales son captura, comparación o PWM. En este caso, los módulos CCP los vamos a configurar en modo PWM. Para este caso, el microcontrolador tiene dos módulos CCP, de los cuales sus salidas se encuentran en los pines C2 y C1, tal y como se muestra en la imagen. El registro CCP-XCON configura cualquiera de los dos módulos CCP del microcontrolador, puede ser CCP1CON o CCP2CON. Este registro es de 8 bits y con él vamos a poder configurar cualquiera de los dos módulos CCP del microcontrolador. En este caso, el PWM tendrá una resolución de 10 bits, pero nosotros lo vamos a trabajar en 8 bits. Configuramos los módulos CCP en modo PWM. Los bits 7 y 6 del registro CCP-XCON no vienen implementados, por lo tanto los colocaremos en 0. Los bits 4 y 5 los vamos a ignorar y por lo tanto también los colocaremos en 0. Y la configuración para estos bits, vamos a seleccionar esta combinación, ya que si nos fijamos, esta configuración será para configurar el módulo CCP correspondiente en modo PWM. Y finalmente, la configuración para ambos módulos en modo PWM quedaría de esta forma, y así como está, lo vamos a colocar en el código. El registro CCP-RX es un registro que almacena los datos que se utilizan para generar la señal de PWM. En este caso, como vamos a trabajar el PWM en 8 bits, únicamente vamos a hacer uso de los registros CCP-R1L y CCP-R2L, ya que solamente vamos a trabajar con los bits de la parte baja. También nos dice que para generar la señal de PWM va a ser necesario utilizar un timer. En este caso, los módulos CCP van a trabajar en conjunto con el timer 2, ya que es el único designado para cumplir esta función. Si nos fijamos en esta tabla, no podemos utilizar cualquiera de los otros timers, y por lo tanto haremos uso del timer 2 para que trabaje en conjunto con los módulos CCP. Entonces ahora configuramos el timer 2. El bit 7 no viene implementado, por lo tanto lo colocamos en 0. Para este caso no vamos a utilizar ningún valor del postcaller, por lo tanto a estos bits los colocamos en 0. Inicialmente el timer 2 va a estar apagado y por lo tanto colocamos en 0 el bit 2. Seleccionamos el valor del prescaler, vamos a utilizar el prescaler 16 y finalmente esta sería la configuración para el timer 2. En este caso vamos a trabajar el PWM a una frecuencia de 12 kHz y para eso tenemos que calcular el periodo de la señal. Recordemos que el valor del periodo lo tenemos que cargar al registro PR2. Entonces lo que necesitamos saber es el valor de PR2, por lo tanto vamos a despejar la fórmula y quedaría de esta forma. PR2 es igual a la división del periodo del PWM entre 4 por el tiempo del oscilador y esto multiplicado por el valor del prescaler. Y una vez que aplicamos esta ecuación ya con los valores correspondientes, como resultado obtendremos un valor de 62. Este valor lo vamos a cargar al PR2. Y para este caso, este valor lo vamos a convertir a hexadecimal y finalmente quedaría de esta forma. Entonces, este valor será para que el PWM trabaje a una frecuencia de 12 kHz.
Una vez que calculamos el periodo de la señal, ahora tenemos que calcular el ciclo de trabajo de la señal de PWM. Y para eso vamos a utilizar esta ecuación. Las fórmulas para calcular el periodo de la señal y el ciclo de trabajo del PWM las estoy sacando del datasheet del microcontrolador. Como no conocemos este valor, vamos a despejar la fórmula y quedaría de esta forma. CSP-RXL es igual a la división del ciclo de trabajo del PWM sobre la multiplicación del tiempo del oscilador por el prescaler del timer 2. Una vez sustituidos los valores, como resultado obtendremos el valor de 250. Este valor será el 100% del ciclo de trabajo de la señal de PWM, pero ese valor no lo podemos cargar directamente al registro CSP-RXL porque de acuerdo al datasheet del microcontrolador nos dice que una vez hallado el valor del ciclo de trabajo debemos desplazar el valor 2 bits hacia la derecha, es decir, tendremos que aplicar esta operación. Como en este caso el valor del ciclo de trabajo será entre 0 y 250, tendremos que desplazar ese valor 2 bits hacia la derecha y quedaría de esta forma. Esta sería toda la configuración inicial para trabajar el PWM en el PIC 18F4550. En este caso, a través de esta configuración se están utilizando ambos módulos SP y para poder escribir el valor del PWM, o sea, el valor del ciclo de trabajo, se colocaría de esta forma para los registros CSP-R1L y CSP-R2L. Recordemos que el valor del PWM tendrá un rango de 0 a 250 para controlar el ciclo de trabajo. Para utilizar el PWM de una forma más fácil, yo me he dado la tarea de realizar una librería para utilizar el PWM del PIC 18F4550 de una forma más sencilla. Dicha librería únicamente va a tener 3 funciones. Con la función PWM init inicializa el PWM. A través de esta función se configura lo necesario para usar el PWM. Con la función PWM1 setDuty controla el ciclo de trabajo del canal 1 del PWM, o sea el registro CSP-R1L. Y con la función PWM2 setDuty controla el ciclo de trabajo del canal 2 del PWM, o sea el registro CSP-R2L. Y prácticamente estas son todas las funciones que trae la librería de PWM para el PIC 18F4550. A continuación vamos a pasar al primer ejemplo del manejo del PWM. Para este primer ejemplo vamos a controlar la intensidad de brillo de un LED a través de un potenciómetro. Para este caso vamos a hacer uso de una librería llamada map. Con esta librería vamos a poder realizar conversiones de valores. Dicha librería se las voy a dejar en la descripción de este video para que la puedan agregar al proyecto de MPLAB. Una vez agregada la librería, pasamos al programa principal y primeramente vamos a configurar el ADC. Recordemos que esta configuración ya la hemos visto en el video del ADC. Primero configuramos el registro ADCON 1 para seleccionar el pin A0 como analógico. Después configuramos el registro ADCON 0 para seleccionar el canal del ADC. En este caso se estará utilizando el canal 0 del ADC. Después se configura el ADCON 2 para el tiempo de adquisición de la conversión. Después habilitamos el conversor a través del bit add-on que pertenece al registro ADCON 0. Y después tenemos toda la configuración para trabajar el PWM. Primeramente se le carga el valor al PR2. Recordemos que este valor es para una frecuencia de 12 kHz. En esta ocasión únicamente vamos a utilizar el CSP1. Inicialmente colocamos el CSP-R1L en 0. Después configuramos el pin C2 como salida, ya que esta es la salida para el CSP1. Se configura el timer 2 y se configura el CSP1 en modo PWM. Se coloca el TMR2 en 0. Y por último habilitamos el timer 2 a través del bit TMR2ON del registro T2CON. Colocamos este bit en 1 y pasamos al bucle while. Iniciamos la conversión del ADC, después esperamos a que termine la conversión. Una vez completada la conversión, almacenamos el valor del registro address en esta variable. Dicha variable va a almacenar el valor de la conversión del ADC. Después escalamos a ese valor de 0 a 250 utilizando la función map y dicha función va a tener 5 parámetros. El primer parámetro será el valor que queremos convertir o mapear. Después en estos parámetros se coloca el valor mínimo y el valor máximo de la variable que queremos mapear. En estos parámetros se colocan los valores mínimo y máximo de salida y ese valor se va a almacenar en esta variable. Entonces esta variable va a tener valores entre un rango de 0 a 250.
recordemos que estos valores son para variar el ciclo de trabajo. Y finalmente escribimos ese valor al registro CSP-R1L, pero recordemos que ese valor lo tenemos que desplazar 2 bits hacia la derecha, ya que este paso es necesario y quedaría de esta forma. Y con esto estaríamos controlando el ciclo de trabajo de la señal de PWM a través de un potenciómetro. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. En la salida del CSP1 se encuentra conectado un osciloscopio para poder ver la señal de PWM. Y a su vez se le ha colocado este counter timer para ver el valor de la frecuencia de 12 kHz. Le damos play a la simulación y en el osciloscopio se muestra la señal del PWM. Y en este indicador se muestra el valor de la frecuencia, que es aproximadamente de 12 kHz. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y como podemos observar, cambia el valor del ciclo de trabajo de la señal de PWM. Y a través de este osciloscopio vemos que la señal está cambiando. Y con esto comprobamos que está funcionando correctamente. Vamos a ver el funcionamiento de este circuito en físico. Aquí ya tengo conectado el potenciómetro y tengo conectado el LED en el pin C2. Voy a empezar a variar los valores del potenciómetro. Y vemos que conforme voy variando los valores del potenciómetro, también va cambiando la intensidad de brillo de este LED. Funciona correctamente. Vamos a pasar al siguiente ejemplo. Ahora para este ejemplo vamos a controlar el ciclo de trabajo de ambos canales de PWM a través de 2 potenciómetros, pero a su vez los valores del ciclo de trabajo se van a mostrar en una pantalla LCD. Primeramente vamos a incluir la librería stdio.h, se incluye la librería para el manejo del ADC. Y para este caso vamos a hacer uso de la librería para el PWM del PIC 18F4550. Después se incluye la librería para la pantalla LCD y se incluye la librería de map para realizar conversiones. Después se crea el arreglo buffer para almacenar los valores en formato de cadena. Dentro del programa principal se inicializa el ADC y se colocan los pines A0 y A1 como analógicos. Utilizando la función PWM-init se inicializa y habilita ambos canales de PWM. Inicializamos la pantalla LCD y dentro del bucle while realizamos las lecturas de los canales 0 y 1 del ADC. Y de igual forma que en el anterior ejemplo utilizamos la función map para escalar los valores de 0 a 1023 y convertirlos de 0 a 250 para que posteriormente esos valores se le asignen a los canales 1 y 2 del PWM. Y finalmente mostramos los valores del ciclo de trabajo de ambos canales de PWM. Vamos a pasar a la simulación para ver el funcionamiento. Le damos play a la simulación. Y en la pantalla LCD se van a mostrar los valores del ciclo de trabajo de ambos canales de PWM. Voy a empezar a variar los valores del primer potenciómetro. Vemos que va cambiando el valor del ciclo de trabajo del primer PWM. Ahora varío los valores del segundo potenciómetro y vemos que también va cambiando el valor del ciclo de trabajo del segundo PWM. Y de esta forma estamos comprobando el funcionamiento. Vamos a ver el funcionamiento en físico. Voy a variar los valores del primer potenciómetro. Vemos que está funcionando. Y ahora varío los valores del segundo potenciómetro y también vemos que está funcionando. De esta forma ya estamos trabajando el PWM con el PIC 18F4550. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.